Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, para anunciarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Durante la gran tribulación, que viene como prueba para todos los moradores de la tierra, Dios envía un ángel a predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todo esto y mucho más estaremos conversando hoy en el Estudio Vida de Apocalipsis. Para darnos los comentarios nos acompaña Guido Olivares y juntos así consideraremos el Evangelio eterno. Es bueno estar aquí con vosotros en este día. Guido, llegamos ahora a este tema del Evangelio eterno del cual habla Apocalipsis 14, y el hermano Witness Lee va a decir que la manera en que Dios se relaciona con las personas es determinado por la dispensación que opera en ese tiempo. Por ello me gustaría que antes de comenzar el mensaje, usted nos dijera algo al respecto de ese trato dispensacional de Dios con su pueblo. Este es un tema muy importante debido a que el trato dispensacional se refiere a la manera en que Dios se relaciona con su pueblo en las diferentes edades. Podemos ver que en el Antiguo Testamento Dios se relacionaba con ellos conforme a la ley de Moisés. Pero en el Nuevo Testamento Dios se relaciona con su pueblo de una manera completamente distinta. No es conforme a la ley de Moisés, sino conforme a la gracia. Así que al interpretar la Biblia es importante prestar atención a las dispensaciones. Entonces, al hablar del Evangelio eterno, tenemos que considerar que está por empezar una nueva dispensación. Creo que el punto crucial relacionado con el mensaje de hoy es que estamos entrando a la transición entre las eras. O sea, que estamos saliendo de la era presente, que es la era de la gracia o la era de la iglesia, para entrar en la era del reino. Esto quiere decir que la dispensación cambiará y la gran tribulación le dará comienzo a ese cambio. De allí en adelante se acabará la dispensación de la gracia, en la cual nosotros hemos sido muy bendecidos. Bueno, con esta introducción creo que ya estamos listos para comenzar nuestro estudio vida de hoy. Adelante con Witness Lee. Right after the rapture of the first fruit. Inmediatamente después del arrebatamiento de las primicias, lo primero que sucede es la proclamación del Evangelio eterno. No hay duda que la expresión el Evangelio eterno está aquí, en Apocalipsis 14. Todos los eruditos y maestros concuerdan que según la Biblia, Dios tiene varias maneras de tratar a la gente que son llamadas las dispensaciones. Tenemos la dispensación de la ley, que era la edad del Antiguo Testamento,
Y esta indica que hubo un lapso cuando Dios se relacionaba con su pueblo mediante la ley. Después de la dispensación de la ley, tenemos la dispensación de la gracia. En esta era actual, la manera en que Dios se relaciona con sus creyentes no es mediante la ley, sino por la gracia. Y esta dispensación terminará cuando comience la gran tribulación. Durante ese tiempo, que durará por 3 años y medio, Dios tratará con la gente de una manera distinta y lo hará mediante la proclamación del Evangelio eterno. Este no es el Evangelio de la gracia, sino el Evangelio eterno. Si leen Apocalipsis 14, verán el contenido de este Evangelio. ¿Cuál es el contenido? Allí no hay arrepentimiento, ni tampoco se necesita la fe. Entonces, ¿qué hay? Miren, número 1, el temor a Dios. Dadle a Él la gloria. Número 2, adoren a Dios y no adoren a esa bestia, al anticristo. ¿Ven la diferencia? No se necesita el arrepentimiento. ¿Hay arrepentimiento aquí? No. ¿Hay fe? No. ¿Qué contiene el Evangelio eterno? 2 cosas. Número 1, temer a Dios. El anticristo no es Dios, así que no deben temerle a Él. Él no los puede echar al lago de fuego. El anticristo podrá hacer señales, pero Él no creó los cielos ni la tierra, ni el mar, ni los ríos, ni las corrientes de agua. Dios lo hizo. Por lo tanto, al que deben de temer es a Dios. Tampoco no deben darle la gloria a este individuo. Toda la gloria deben dársela a Dios, el creador del universo. Deben temerle a Él y darle la gloria a Él. No adoren a la bestia, sino que tienen que adorar a Dios. Este es el Evangelio eterno. Guido, durante la gran tribulación, la dispensación cambia y la manera que Dios se relaciona con su pueblo también cambia. El Evangelio de la Gracia, el cual estamos experimentando hoy, ya no estará vigente en ese tiempo, sino que será reemplazado en ese lapso de 3 años y medio por el Evangelio eterno, el cual vemos presentado en Apocalipsis 14. ¿Qué tal entonces si hablamos de la diferencia que hay entre el Evangelio de la Gracia y el Evangelio eterno? Es un buen tema, porque podemos ver que el contenido básico del Evangelio de la Gracia es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús, los cuales traen a los hombres el perdón de los pecados y un nuevo nacimiento como hijos de Dios, por medio del cual ellos reciben la vida eterna. Este Evangelio de la Gracia es el que todos los creyentes conocemos y en el cual creemos todos los cristianos genuinos. Pero como se dijo, el Evangelio de la Gracia tiene un comienzo definido y un final definido. Durante el tiempo de la gran tribulación se acabará el Evangelio de la Gracia y otro Evangelio estará vigente, el cual es llamado el Evangelio eterno. Ahora bien, el contenido del Evangelio eterno consiste en que los hombres deben temer a Dios y adorarle para que no sean engañados ni sigan al anticristo, sino para que sean conducidos a la adoración genuina de Dios, quien hizo el cielo y la tierra. Este mandamiento se opone al engaño del falso profeta que dice que los hombres deben seguir al anticristo y también neutraliza la amenaza de muerte dirigida contra los que rehúsen adorar al anticristo durante la gran tribulación. Podemos ver que este Evangelio eterno, por una parte, juzga a los que no lo reciben y por otra parte, la esencia de este es cuidar de aquellos que sufren, los judíos piadosos y los creyentes que creen en Cristo. Este es un punto muy importante de este mensaje,
y es ver la conexión entre el Evangelio eterno presentado en Apocalipsis 14 y la descripción que se da en Mateo 25 acerca de cómo el Señor juzgará a los incrédulos que estén vivos durante la gran tribulación, de acuerdo en la manera en que ellos han tratado al pueblo de Dios. Y es muy importante entender esta conexión. Por ello, antes de continuar la próxima sección con Witness Lee, quisiera que nuestros radioescuchas, por favor, apuntaran los versículos de Mateo 25, del 31 al 46, para que los lean después de este programa. Una vez más, la lectura es Mateo capítulo 25, del 31 al 46. Estos versículos concluyen diciendo lo siguiente: Entonces les responderá, de cierto os digo que por cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Continuemos entonces el estudio vida con Witness Lee. If you read Matthew 25, Si leen Mateo 25, verses 31 through 46, del 31 al 46, podrán ver que el Señor Jesús juzgará a las naciones, aquellas que aún vivan en la tierra después de la guerra de Armagedón y después que el anticristo sea derrotado. El Señor juzgará a estas naciones conforme a cómo ellos hayan tratado a los hermanos más pequeños del Señor. ¿Quiénes son los hermanitos del Señor? Serán los judíos que temen a Dios y los creyentes de Cristo. Ellos estarán allí durante la gran tribulación y serán el blanco para el anticristo, quien los perseguirá. Durante la gran tribulación, el anticristo perseguirá a los judíos y a los creyentes que permanezcan en la tierra. Pero Dios los considerará como sus hermanitos. Y en Mateo 25 podemos ver que ellos realmente sufrirán. Carecerán de alimentos, de vestidura, y algunos de ellos serán encarcelados y otros caerán enfermos. Luego, a su venida, el Señor juzgará a los incrédulos que sobrevivan, según la forma en que ellos hayan tratado a los judíos que temen a Dios y a los creyentes de Jesús durante la gran tribulación. Algunos los tratarán muy bien, debido a que indudablemente habrán oído el Evangelio, mientras que el anticristo y su gente estarán persiguiéndolos, tanto a los judíos como a los creyentes. Algunos oirán el Evangelio, que les dirá: temed a Dios, no persigan a su pueblo, teman a Dios. Tampoco adoren a la bestia, sino que adoren a Dios. Esas personas ciertamente oirán el Evangelio y sus corazones serán conmovidos y tratarán bien a los judíos y a los creyentes. Entonces el Señor Jesús vendrá y establecerá su trono de gloria y ejecutará su juicio sobre todos los que vivan en la tierra. ¿Basándose en qué? Solo basándose en este evangelio eterno. Todo aquel que preste atención a este evangelio y que trate bien a los hermanitos del Señor será considerado como oveja por el Señor. De otra manera, los que no los traten bien serán considerados como cabras. Así que los que vivan en la tierra serán divididos de acuerdo a cómo respondan a este evangelio eterno. Si siguieron al anticristo y persiguieron a los judíos y a los creyentes del Señor, serán cabras y serán echados al lago de fuego junto con el anticristo. Pero todas las ovejas entrarán en el reino milenario, no para ser los reyes, ni tampoco para ser los sacerdotes, sino para ser los ciudadanos del reino. Nosotros, los cristianos vencedores, seremos los reyes en el reino milenario,
y los judíos que teman a Dios, que hayan sido preservados, serán los sacerdotes. Entonces, ¿quiénes serán los ciudadanos? Pues todas las ovejas. Como hemos visto, este Evangelio eterno que es predicado por el ángel desde el aire no es el Evangelio de la gracia que el Señor nos ha encomendado que prediquemos en esta era. Además, hay una conexión directa entre las actividades del anticristo y este Evangelio eterno. Por ejemplo, el anticristo atormenta y persigue al pueblo de Dios que estará en la tierra durante ese tiempo. Esto crea una oportunidad para que los justos respondan a este Evangelio eterno que ellos habrán escuchado y cuiden del sufrido pueblo de Dios. ¿Qué tal entonces si usted nos comparte o nos abunda un poco más de esto, Guido? Esto es muy interesante. Miren, solo el hombre tiene el derecho y el privilegio de predicar el Evangelio de la gracia. Pero el Evangelio eterno lo proclamará un ángel desde el aire. Claro que debemos darnos cuenta de que esta escena es lo que sigue al arrebatamiento de las primicias. Este será un evento asombroso para toda la tierra. En ese tiempo ya habrán sido arrebatadas las primicias y entonces este ángel aparecerá en medio del cielo hablando el Evangelio eterno. Esto será durante la gran tribulación, con el falso profeta y el anticristo, quienes estarán persiguiendo y engañando a los moradores de la tierra. Lo que el anticristo hará principalmente es que perseguirá a los judíos que teman a Dios y a los verdaderos creyentes de Cristo. Entonces, a fin de reducir el sufrimiento de ellos, el ángel predica el Evangelio eterno. Esta es una medida que Dios toma para ayudar y para aliviar la persecución y el extremo padecimiento y tribulación que estarán enfrentando los hermanos del Señor, tal como lo describe Mateo 25. Si usted lee esos versículos ligeramente, podría concluir que las ovejas son los creyentes y los cabritos son los incrédulos. Pero es muy importante ver que en Mateo 25 el Señor le está hablando a las naciones, no a creyentes o incrédulos. Algunas de ellas recibirán la recompensa y otras serán castigadas. Sí, esto es muy bueno. Mateo 25 habla que los creyentes son los que estarán sufriendo y serán encarcelados. Estos creyentes serán los hambrientos y sedientos que carecerán de todas las necesidades más básicas para existir y sobrevivir físicamente. El elemento clave aquí es ver que esta descripción de Mateo 25 en verdad está hablando acerca de la experiencia de aquellos que estén en la tierra durante la gran tribulación. Teniendo tal entendimiento, entonces se ve la conexión perfecta con Apocalipsis 14. Correcto. De otra manera no tendría sentido. La mayoría de los creyentes cuentan con la promesa de reinar y regir con Cristo en el reino milenario como correyes de Cristo. Y la porción de los judíos en ese entonces será ser los sacerdotes en esa era. Entonces, queridos radioyentes, esto nos lleva a una pregunta. ¿Sobre quién reinaremos? ¿Y quiénes son los ciudadanos del reino, si todos somos reyes? Pues permitamos entonces a nuestro hermano Lee que nos responda a esta pregunta. Adelante con la conclusión del estudio vida de hoy. God is mercy. Dios es misericordioso. Right after the rapture of the first fruit, Inmediatamente después del arrebatamiento de las primicias, Dios sabe que la persecución será severa. Ningún ser humano la soportará, la aguantará. Así que Dios enviará a uno de sus ángeles para que proclame su mensaje a todo el reino del anticristo. ¡Temed a Dios! No toquen a nadie que pertenece a Dios, ni a los judíos, ni a los creyentes. No los toquen. Si los tocan,
Ajá. Les digo que muchos oirán este evangelio y lo creerán. Y en secreto ayudarán a todos los perseguidos. Y Dios, el Señor, conocerá sus corazones. Así que cuando el Señor venga a la tierra para juzgar a los que estén vivos, el Señor los considerará. Sí, los considerará como ovejas, pero no como los creyentes regenerados. Ellos no habrán sido regenerados, sino solo restaurados a la condición en que fueron creados. Todos debemos saber que en Hechos 3:21, el reino milenario es llamado allí los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y en ese entonces, el sol, la luna y las estrellas serán restauradas e intensificadas 7 veces. Como dice Isaías 30:26, la duración de la vida humana también será restaurada. El que muera a los 100 años se le considerará que murió prematuramente. Isaías 65:20. Pero en todo caso, todas las ovejas serán restauradas a la condición de Adán, es decir, la condición en que fue creado el hombre originalmente. Ellos serán diferentes de nosotros porque no serán regenerados, solo serán restaurados. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, la vida eterna entró en nosotros. Pero estas ovejas no tendrán la vida de Dios en ellas, sino que solamente entrarán en la vida eterna. La vida eterna no entrará en ellos, sino que ellos entrarán a la vida eterna, a la esfera de la vida eterna. Ellos solo serán restaurados para ser los seres humanos normales que viven en la tierra como ciudadanos del reino milenario de Dios. Guido, creo que ahora esto está muy, pero que muy claro. Los que respondan a este evangelio no serán regenerados. No recibirán la vida eterna en Cristo como nosotros, los creyentes en Cristo, sino que en aquel tiempo serán restaurados a la condición original del hombre. Sí, en Hechos 3:21 habla de los tiempos de la restauración de todas las cosas. Los sacerdotes serán producidos de la dispensación de la ley y los reyes de la dispensación de la gracia. Entonces, ¿sobre quién regirán estos reyes y sacerdotes? Ellos regirán sobre las ovejas, los hombres que serán producidos durante la tribulación o por medio del Evangelio eterno. Bueno, Guido, nuestro tiempo se ha acabado, pero como siempre, animamos a nuestros oyentes a que adquieran los Estudio Vida impresos, en los cuales podrán entrar mucho más a fondo con respecto a todos estos temas tan maravillosos que hemos escuchado en el Estudio Vida de hoy. El Estudio Vida impreso consta de un juego de 4 tomos que contienen 68 mensajes de Apocalipsis. Y como ya hemos dicho, a través de estos programas, solo podemos presentarles un segmento muy breve del mensaje dado por el hermano Lee. Así que les recomendamos el Estudio Vida impreso de Apocalipsis. Y a usted, Guido, muchas gracias por su participación en este programa. Muchas gracias por haberme invitado de nuevo a este querido programa. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Living Stream Ministry presenta el libro titulado El misterio de Dios y el misterio de Cristo. En Efesios 1, del 9 al 10, habla que Dios quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad.
En el capítulo 3 dice, y de alumbrar para que todos vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. El capítulo 5, versículo 32 dice que grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Colosenses 2:2 nos habla de un misterio que es el misterio de Dios. Y Primera de Timoteo 3:16 también menciona otro misterio que es el misterio de la piedad. Hay muchos misterios en la Biblia, pero ¿qué cosa es el misterio de Dios y el misterio de Cristo? Estas frases y palabras en la Biblia nos dan la clave para entender la revelación que esconden las Escrituras. Por eso les recomendamos este libro, El misterio de Dios y el misterio de Cristo, por Witness Lee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149